Jueves 2 de abril, muy buenas tardes a todos. Quiero saludarlos en esta tarde. Cecilia es mi nombre. Y estar presente junto a ustedes pidiendo ese permiso especial para entrar en ese lugar secreto, en el búnker, en la familia, en el hogar, donde estamos todos y cada uno, ¿no? En este tiempo que estamos viviendo en el mundo entero. Poder entrar a través de una palabra, a través de una presencia, y que nada impida poder darte aquello que Dios me ha dado para brindar, ¿no? Quiero hablarte, como lo anunciaba, de la dinamita, ¿no? La dinamita que tenemos dentro. Hay un poder interno que portamos y que lo portamos todos, lo tenemos adentro. Vos también tenés esa dinamita. Quiero que aprendas a reconocerla, quiero que puedas ver cuándo salió y toda la que aún queda por salir. Indagando, buscando, mirando, sobre todo ahora que tenemos la oportunidad del tiempo, ¿no? De hacerlo más que nunca, poder indagar para poder conocernos cada vez mejor y sacar de nosotros lo mejor. Esto hace en las peores situaciones. Y tiene que ver con una palabra rara, difícil, resiliencia, ¿no? Suena difícil, pero me gustó mucho poder reconocerla. Una palabra muy usada por la psicología, por la sociología, por la ciencia entera. La resiliencia nos dice la ciencia que es un proceso y es una capacidad, la de adaptarse bien a las adversidades. Hay una capacidad, cualquiera diría, ¿dónde está que la compro? ¿Dónde está que la compro, no? O ¿a quién se la pido? ¿Quién me la va a dar? Esa capacidad para adaptarnos bien, que es mucho decir a cualquier adversidad, cualquier trauma, cualquier tragedia, cualquier amenaza, toda fuente de tensión, dice la ciencia. Problemas familiares, problemas de relaciones personales, problemas serios de salud, situaciones estresantes, de todo tipo, hasta del trabajo y hasta financieras. Todas las que inclusive hoy día en medio de esta pandemia se agudizan, ¿no? Este hecho de convivir también agudiza situaciones que quizás no hemos resuelto antes, ¿no? Para lograr la mejor comunicación, la mejor resolución de los problemas. En medio de esto lo vivimos todos y la resiliencia es una capacidad. Es una capacidad y es un proceso interno para adaptarnos bien. Una capacidad de adaptación la llamaríamos, una dinamita, pero que está dentro nuestro. Y quiero mostrártelo a través de quien mejor nos muestra, nuestro creador, que es Dios, ¿no? Porque puedo decirte mi opinión, puedo hablarte de si la he visto en mí o no, o en quién la he visto, y llenaríamos mucho tiempo. Pero quiero decirte lo que Él nos dice, el que mejor nos conoce. Dice la ciencia que es la capacidad de adaptación de cualquier ser vivo, hombre, mujer, niño, anciano, no hay límites de edad, frente a un agente que nos perturba, ¿no? Que genera cambios en nuestro estado, en nuestra situación. Es una capacidad también que tienen los materiales, para después de haber recibido mucha presión, como golpes o como el calor en los metales, volver a recuperar el estado inicial. Un estado de orden, un estado de organización. Y es una capacidad entonces que tienen algunos materiales, otros no. Otros cuando los golpean se rompió y no hay solución. Puede que no la hayamos manifestado nosotros como material vivo, ¿no? Puede que ante las situaciones de estrés hayamos huido, ¿no? O hayamos salido peor que antes, pero quiero mostrarte una resiliencia o una capacidad que habita en nosotros y la forma, que es lo más importante, porque uno puede decir, uy, qué lindo, ¿no? Lo quiero, lo compro, pero ¿cómo sacarla adelante?
leyendo me encontré con que la resiliencia o esta dinamita interna es una influencia, tiene que ver con una influencia. Dice que a pesar de las situaciones de riesgo a las que fueron expuestas una generación, ¿no? Se tomó una corte de 500 personas para estudiarlas y estudiar su proceso durante años, las situaciones de riesgo a las que se enfrentaban, las crisis, las catástrofes, los peores problemas y cómo reaccionaron ante esos problemas, ¿no? Ante esos problemas vieron la reacción a través de las generaciones, ¿no? No solo de abuelos, sino de padres y de nietos, siguieron en el tiempo. Y si bien en la generación las reacciones llevaban a muchos al fracaso, a la adicción, a distintas formas de encontrar salida, caos, se encontraron con que una gran cantidad de niños, ¿no? La generación posterior, dentro de esos niños que habían sido expuestos a esas situaciones y a las consecuencias, a las consecuencias negativas, observaron que los niños lograban sobreponerse a las adversidades, ¿no? Y al comienzo esos niños es como que eran considerados vulnerables, ¿no? Como que tenían un anticuerpo, ¿no? Como que estaban preparados para que no les suceda lo mismo, como si portaran dentro un temperamento, como si tuvieran condiciones genéticas especiales, o si estuvieran dotadas de una mejor capacidad intelectual, ¿no? Para poder reaccionar positivamente ante lo que a generaciones anteriores les había provocado algo terrible. Sin embargo, se dieron cuenta de que había otras influencias que provocaban que el resultado de esa generación de niños fuera niños exitosos, ¿no? Exitosos en los distintos ámbitos de la vida, resilientes, capaces de, ante la adversidad, sacar lo mejor, ¿no? Y vieron que había en todos ellos, en los que habían logrado un proceso positivo, vieron que ellos habían tenido durante todo el desarrollo algún adulto significativo, un referente, un líder, familiar o no, de su propia sangre o no. Este ser dice que ejercía una influencia sobre ellos que era determinante. No tenía que ver con características físicas o intelectuales del niño, pero sí de un afecto recibido y que provocaba precisamente que todo esto se acomodara. O sea que había no solamente condiciones genéticas, no había solamente condiciones intelectuales, sino que había además una influencia externa. Había un ser, ¿no? Había alguien, sea de la familia o no lo sea. Entiendo que en medio de esta realidad que nos toca vivir, esta tan determinante como una pandemia, estamos engendrando una generación y sacando nosotros a luz una capacidad en la que necesitamos ser estos seres prominentes para los demás, ¿no? Estos seres de influencia, estos seres que puedan marcar una generación que ante la adversidad saquen lo mejor. Esperamos siempre que nuestros gobernantes manifiesten esa resiliencia, esa capacidad de poder tomar las mejores decisiones. Esperamos de cada hogar, ¿no? Que haya quienes puedan manifestarla, pero engendrar una generación en la que la influencia vamos a tener que ser, seamos familiares o no, esto que pudieron detectar los científicos, los que investigan, y nosotros como investigadores de la vida, poder entender que en la construcción de esta capacidad de enfrentar las adversidades hay seres fundamentales. La ciencia, la psicología, la sociología llegó a la conclusión de que los docentes, por ejemplo, los maestros, los tutores, los guías, los padres, los líderes, eran fundamentales para que, sumando todas las condiciones internas del ser, los niños lleguen a hacer esta dinamita
que ante las adversidades puedan crecer, puedan salir adelante, puedan enfrentar las situaciones y hacerlo de la mejor forma. Y entendieron que los mejores escenarios para desarrollar esa resiliencia, esa dinamita, son la familia, la escuela y la iglesia. Porque la iglesia es la familia de la fe, en donde lo que nos une no es la sangre nuestra, sino la de Cristo y la fe una común fe. Entonces, somos el escenario, como familia biológica, como enseñantes, aquellos ministros del Altísimo que se levantan poderosos a lo largo y a lo ancho de la tierra, y como familia de la fe, toda la iglesia, no solo una congregación, sino la iglesia entera, nos cabe una responsabilidad, y es la de formar una generación dinamita, y que la dinamita no se la guarde, sino que aprenda a sacarla. Esa dinamita interna, esa resiliencia, que la podemos ver también en la palabra. Miraba esta dinamita, esa resiliencia y esta capacidad. Quería mostrarte que somos responsables, ¿no? De que cada hombre y cada mujer la saque a luz, y hoy de sacarla más que nunca, ¿no? Porque puede que ante las adversidades hayas visto que tu actitud es la de deprimirte, la de hacer como que no pasa nada, o la de enfrentar y con las mejores condiciones. Tenemos todas las posibilidades, pero la de ser esa dinamita que nunca elija la peor opción está dentro nuestro. Fíjense, Pablo, un hombre de fe que asumía este cargo, este liderazgo, como lo asume un padre, un pariente, un adulto ante la formación de un ser, y entiende lo importante que es la influencia para que pueda enfrentar la adversidad cualquier ser al que Dios nos pone. Dios siempre nos va a poner entonces un líder delante, siempre nos va a poner un líder. Cuando falle la familia y en el entorno no lo haya, Dios quiera que no sea tu caso, siempre va a poner un referente para que se desarrolle o la dinamita salga a luz y logres todo lo que Él se propuso cuando te trajo a la tierra. Que puedas entenderme, no importa si perteneces a mi casa, una gran bendición, mi familia, la familia de la fe, My Tiempo Nuevo, o a cualquier otra iglesia, no importa tu credo, tu religión, no importa tu condición, el país o la cultura. Lo importante es tener en claro para qué nos puso Dios en la tierra y ponernos manos a la obra a hacerlo. Pablo escribió 2 cartas a Timoteo, uno de sus discípulos, de sus enseñantes, aquel en quien ejercía influencia para manifestar la resiliencia. Hagámonos cargo, que puedas ahora saber quién puso Dios en tus manos y para qué lo puso. Puede ser un hijo, puede ser la responsabilidad de la gente, o tu propia familia. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, en el verso 6, expresamente ahí, dice Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives, que enciendas el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjense cuántas cosas que muestra acá Pablo y de las que nosotros tenemos que ser conscientes. Primero, hay dones que Dios puso. Hay dones que Dios puso, hay capacidades que puso, y puso distintas capacidades, y en estos momentos es en los que esas tienen que fluir sí o sí como dinamita. Y esto tenemos que tenerlo en claro porque son múltiples. No puedo yo pretender sacar de mí la capacidad que te puso a vos. Si te dio la capacidad, por ejemplo, de enseñar, tenés que estar enseñando, y lo mejor, y si es necesario por Facebook, por donde sea, pero nada te puede frenar. Si te puso la capacidad de ayudar, también te pondrá aquellos que tengan la necesidad de ser ayudados, la de servir, la de administrar, la de dirigir, la de guiar, tantas capacidades. Pero a Timoteo le había dado dones, capacidades. Dice, te aconsejo. Le trae a memoria a través de un consejo, y nosotros necesitamos como Pablo, este guía, este tutor, este líder, este padre, este pastor, que pueda traernos a memoria
el mejor consejo. Encendé el don. No sé si los encendiste a todos o si siempre encendés el mismo, porque nos dio muchos el Señor. Y le recuerda la forma, ¿no? Dios se lo dio a través de una transferencia, ¿no? Es como que a través de este liderazgo, ¿no?, como el que tenía Pablo sobre Timoteo, en esta transferencia, en este vínculo, en esta unidad que Dios provoca, se activa y se enciende dones que pueden llegar a apagarse. Por un tiempo los podemos usar y por un tiempo no. Me gusta cómo lo relata otra de las versiones en los que nos muestra que no es una cuestión mágica, porque los cristianos a veces tenemos ideas un poco mágicas, infantiles de lo que Dios nos dice. Pero bendita la hora en la que podemos empezar a verle realidad a lo que Dios nos dice en nuestra vida. La versión AF dice: te recuerdo el deber de reavivar el don que Dios te otorgó cuando impuse mis manos en ti. O sea que era Dios mismo encendiendo un don, avivando un don, activándolo. Un don puesto por Dios en la vida de este muchacho, Timoteo. Tenía mucho que hacer, como lo tenés que hacer vos y como lo tengo que hacer yo, pero a través de las manos de un hombre. Las manos no es algo mágico. Puso sus manos en mí y ya está. No es magia. Puedo vivirlo como magia, pero no es así. Sus manos son su hacer. Hubo un tiempo, un recorrido, una vida juntos. Este adulto que provocó una influencia tal en generaciones de niños que estos fueron capaces de ser victoriosos en aquello que emprendieron, a pesar de las adversidades, a pesar de estar en un entorno difícil, en las peores condiciones. Estos pusieron sus manos sobre, se hicieron cargo, tuvieron autoridad, los guiaron, les mostraron el hacer. Esos son nuestras manos. No es solamente una cuestión mágica en la que me apoyan las manos y ya está. Me tengo que dejar guiar, aconsejar, tengo que ver el ejemplo del hacer para a la hora de estar solo y frente a la dificultad y a la adversidad, tomar esa referencia, echar mano de esa referencia que me la está dando Dios, y Él lo muestra con claridad, porque lo otorga Dios. Es Dios mismo trabajando en nosotros y le advierte algo que tenemos que tener en claro nosotros ahora. El versículo siguiente, el verso 7, dice: porque no nos dio Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Y ahí está la resiliencia. Lo que Dios te dio no es un espíritu de cobardía. Es esta actitud que podemos englobar en esta idea del espíritu de cobardía opuesto versus el espíritu de poder. Este poder es lo que la ciencia, la psicología y la sociología llaman resiliencia, porque la pueden mirar únicamente humanamente, pero Pablo lo ve como un espíritu. Esta resiliencia, esta dinamita, no es solo una capacidad humana que podemos investigar psicológicamente, intelectualmente, en la genética, y hasta en la influencia de hombres sobre nosotros. Es un espíritu, es el poder que tiene tu espíritu. Dios puso dones, pero además en tu espíritu puso poder. Puso dinamita, esa es la palabra original, dunamis en la lengua original griega, dinamita, puso una fuerza, un poder milagroso, y es milagroso no porque haga magia, sino porque hace lo extraordinario, más allá de lo que esperaríamos humanamente, más allá de lo que naturalmente haríamos, porque hay quienes naturalmente pueden tener una respuesta positiva ante la adversidad, pero esta dunamis va más allá de lo natural, es sobrenatural, y esa es la que tiene que salir y explotar en toda situación, no solamente ahora, pero este es el terreno propicio, el mejor terreno para aprovechar a entrenarnos y a entrenar a los nuestros. Esta dinamita, el dunamis, este poder que Dios nos dio y que está dentro tuyo y está dentro mío. No importa si has leído la Biblia o no. No importa si sos parte de una iglesia, si dejaste de serlo. Está. Pero la única forma va a ser que Dios pueda echar mano de ella a través de un Pablo, junto a un
Timoteo, tendrás que dejar que te guíen. Dice que esta dinamita es poder milagroso, es eficacia, es ímpetu, es una capacidad, un poder, una potencia de gobierno, de tomar gobierno no solo dentro de nuestro, sino sobre las situaciones y las adversidades. Vernos humanamente no nos lleva a tomar gobierno, nos lleva a temer, a no saber a dónde disparar, cómo hacer, a no poder, cierta impotencia para tomar decisiones. El Evangelio de Mateo, otro apóstol, otro pastor, otro padre, gente que asumió su lugar para que Dios a través de ellos active lo que en cada hombre y en cada mujer hay, dinamita. No hemos recibido de Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. La cobardía entonces sería contraria a esta resiliencia, a esta dinamita. Lo que tenemos adentro es dinamita. Si hay algo de cobardía es porque en el camino de la vida, de mis 25 años de vida o de los tuyos, en el camino hemos tomado y lo hemos hecho nuestro. Cobardía, miedos, temores, debilidades. Pero esos no son nuestros, esos por un tiempo, por un tiempo. Lo que es nuestro, lo que Dios verdaderamente nos dio, tiene que ver con la dinamita, este poder. Mateo 25:14 nos habla del reino de los cielos. Y parece una palabra difícil, pero se trata de un gobierno a nivel espiritual, algo que no se ve, pero que está y existe. Quieras o no saberlo, el mundo espiritual, este mundo invisible, tiene gobierno, tiene autoridad. Y en nuestra ignorancia tiene más autoridad. Dice que el reino de los cielos es algo así como un hombre, un padre, un líder, un cabeza, que al ausentarse llamó a los suyos y les entregó bienes, les dio dones. Esta operación de haber recibido dones, dice que Timoteo los recibió porque Dios a través de las manos, del hacer, de la guía, del trabajo de Pablo en Timoteo, lo fue activando, lo fue soltando. Pero nos muestra que así es como funciona el reino, el gobierno de Dios en medio del mundo espiritual, un mundo en el que tenemos que aprender a manejarnos porque hay una parte, la más importante nuestra, que es espiritual, es nuestro espíritu. Y lo hemos descuidado durante mucho tiempo, lo hemos ignorado, lo hemos desconocido, pero es donde está nuestra dinamita, ahí está. Y es tiempo de sacarla, la mejor oportunidad. Esta pandemia, esta circunstancia que aparentemente nos tiene encerrados, preocupados, y aunque no estuviera enfermos, la dinamita está dentro y hay que sacarla para enfrentar todo, por nosotros y por los nuestros. Dice aquí Mateo que el reino es como un padre, un hombre, uno que se hace cargo, y es tiempo que nos hagamos cargo. Dice que entrega dones, bienes, como Dios mismo, con corazón de padre, que entrega y se ausenta. ¿No te ha pasado que a veces decís, bueno, en medio de estas circunstancias, ¿dónde está Dios? Pues esto es reino, porque precisamente nos está dando el mando y la oportunidad de eso que nos dio, esos bienes, esos dones, talentos, dicen otras versiones de la Biblia, sean activados. Dice que a cada uno dio según su capacidad, según su propia fuerza, según su resiliencia. Según esta capacidad de adaptarse y de sobrellevar y de salir adelante con violencia, con poder, las situaciones que hay que vivir, según esa capacidad, dice que nos dio dones, distintos dones, el de ayudar, el de enseñar, el de guiar, el de producir, el de administrar. Tantos dones que vemos aflorar y a veces hasta nos podemos pelear entre nosotros y decir, pero ¿por qué no ayudas como ayudo yo? ¿Pero por qué no hace? No es tiempo de reclamarnos, es tiempo de reconocer los que me dio y ponerlos en funcionamiento, de valorar, animar y sostener a quienes lo están haciendo en otras áreas, pero no de dividirnos y separarnos, de reconocer y valorar. Dice que según la capacidad de cada uno, la propia fuerza, según esa dinamita puesta por Dios dentro,
entonces podemos administrar todas las demás capacidades. Necesitamos que la resiliencia, que esta dinamita, que esta fuerza, que este poder sea sacado. Fíjense que junto a esta resiliencia, y es un vocablo usado por la psicología, por la ciencia, por la sociología, y por qué no por nosotros, pero saber cómo la llama Dios, poder, dunamis, lo llama en el Nuevo Testamento, fuerza, potencia, gobierno. Y está dentro nuestro, está en nuestro espíritu. Podrán estudiarlo distintas ciencias, ¿no? Los psicólogos, pero nosotros tenemos que saber de qué se trata para unirnos y sacarla completa. No depende de nuestra condición humana. La condición nuestra humana, que pueden estudiar la psicología o la sociología, es algo temporal y tiene que ver con el envase de un espíritu que es eterno y que tiene dinamita. Saben que la resiliencia tiene mucho que ver con la autoestima. Son dos ideas que están profundamente relacionadas, porque cuanto más autoestima tengamos, la autoestima tiene que ver con estimarnos a nosotros mismos, conocernos primero a nosotros mismos y estimarnos, valorar. Dejar de mirar los valores del otro, ¿no? A veces mirar los valores del otro nos hacen o sobreestimarnos, decir, yo soy mejor, yo lo hago todo mejor, yo esto lo hago mejor. O infravalorarnos, ¿no? No quedarnos y decir el otro lo hace mejor. Y ahí dejamos de hacer o dejamos de valorar lo que hacemos. La alta autoestima tendrá entonces una mayor capacidad, como consecuencia, una mayor capacidad de sobreponernos, resiliencia. Entonces la estima tiene mucha influencia en esta capacidad de sobreponernos, en esta dinamita, para sobreponernos a toda circunstancia. A mayor autoestima, mayor resiliencia. Miren cómo lo dice Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos, capítulo 12, habla de esta autoestima. Dice en la versión K2, les estoy diciendo a cada uno de ustedes, por medio del favor que me ha sido dado por Dios, que no tengan ideas exageradas de su propia importancia. No se sobreestimen. En cambio, desarrollen una sobria autoestima, real, adecuada, equilibrada, basada en los patrones que Dios ha dado a cada uno de ustedes, confiando en el poder, en el patrón, en la capacidad que Dios le dio a cada uno de ustedes. Necesitamos entonces ser guiados, y lo que un líder hace en otros es guiarlo a través de sus manos, de su hacer y de la enseñanza, para descubrir sus propios dones y ponerlos en funcionamiento. Eso hacen nuestros pastores, eso hace nuestro equipo pastoral en cada iglesia, eso hace un maestro en la escuela, eso hacen los padres, los mayores en la casa, eso hacen los jefes dentro de un equipo de trabajo. El de llevarnos a reconocer cuáles son esas capacidades que tenemos y ponerlas a funcionar con excelencia para ir a más. La autoestima tiene que ver entonces con dejarnos guiar para reconocer cuáles son esas capacidades y ser guiados para llevarlas adelante. No para anularlas, sino para llevarlas adelante. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él reconoce la resiliencia en sí mismo, esta dinamita, este poder, que es violencia, es un poder violento. ¿Por qué? Porque va más allá de los límites del tiempo. Nosotros vivimos en un tiempo concretamente contado, 24 horas, 60 minutos cada hora, un tiempo que nos juega en contra, un tiempo que nos tiene aprisionados constantemente, pero nuestro espíritu y esta dinamita va más allá del tiempo, porque vive tiempo de eternidad y ese no se cuenta así. Y necesitamos entonces de esta dinamita porque es una violencia con respecto al tiempo, con respecto a lo imposible. Por eso es un poder milagroso. No es porque sea de libro de cuentos, sino porque es
parte del reino espiritual y del mundo espiritual. Filipenses 4:11 dice Pablo, he aprendido, he descubierto, es algo que hay que indagarlo y hay que descubrirlo y tenemos que ser guiados por sabios que nos lleven a descubrirlo. He descubierto, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Este es el proceso de adaptación a las adversidades. Entonces a la adversidad tengo que enfrentarla, no esquivarle, porque si no, no sacaré a luz mi dinamita. La adversidad entonces es el mejor tiempo, la mejor oportunidad para sacar a luz esa dinamita que está dentro y está en nuestro espíritu. He aprendido, he descubierto a contentarme, a autocomplacerme, a estar satisfecho con lo que tengo. O sea que Pablo descubrió lo que tenía y estuvo satisfecho con lo que tenía porque salió adelante con lo que tenía, porque era lo que Dios le había dado. Y además hace referencia en el original este contentarme, no solo a estar contento, no solo a estar contento, no es solo una cara, un gesto, una situación. Este contentarme es a mantenerme en un lugar, porque solemos provocar cambios compulsivos, ¿no? Dejar, no estar en un lugar, cambiar. Eso hacemos ante la adversidad. He aprendido a contentarme, a conocerme y estar satisfecho con lo que tengo y permanecer en el lugar para comprobar que lo que tengo lo pongo en funcionamiento, lo llevo a crecer, a madurar y a multiplicarse y a fructificar, porque lo que tengo tiene que ayudar a otros, a una nueva generación resiliente. Contentarme es hallar los recursos en nosotros mismos para manejar a las cosas que suceden alrededor. Esa es una capacidad que tenés. Te la dio Dios. Podés reconocer si te la dio Él o no, podés manifestarla o no, pero glorioso el día que lo pongas en práctica. No habrán sido en vano estas palabras o cualquier otra palabra para guiarte, aún en medio de esta pandemia que nos tiene arrinconados, que nos tiene miedosos, pero que va a sacar de nosotros lo mejor. Filipenses sigue diciendo en el versículo 12, sé vivir humildemente. Un Pablo, un líder, un pastor, un padre, un pastor con corazón de padre. Hablemos con el lenguaje de Dios. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en toda circunstancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para compadecer necesidad. A veces tenemos miedo y decimos, uy, ¿qué pasa si no tengo esto? ¿Qué pasa si después no cobro, si no tengo el dinero, si no tengo...? Pues hay que sacar la dinamita y aprender a contentarse, sacar esta capacidad interna para poder contentarse pase lo que pase. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, todo lo puedo, dinamita este poder, esta resiliencia, esta capacidad de adaptarme y no solo adaptarme y decir, bueno, me resigno. No, esa no es la dinamita. La dinamita es puedo. Ante los no puedo, ante las dificultades, puedo porque entonces es donde Dios nos sale con lo sobrenatural, en Cristo. En Cristo. Y parece muy, muy teórico esto de decir en Cristo, pero hablar de Cristo, hablar de este poder, de esta violencia, todo lo puedo en Cristo, porque es Cristo el que me fortalece. Hablar de Cristo es hablar del ungido, eso significa la palabra Cristo. El ungido, aquel que venció la muerte, aquel que todo lo venció, todos los no puedo, aun cuando todos nos volvimos en contra de él, hombres, mujeres, creyentes, no creyentes, en contra, todo lo venció, para que nosotros hoy podamos sacar a luz la dinamita, ser fortalecidos, unidos, porque Cristo es el ungido, el ungido. Y ser ungido, también podemos tener una idea un poco mística, ¿no? ¿Qué es ser ungido? El ungido tiene que ver, nos muestra el libro de Levítico, con aquel sacerdote
que de entre los hermanos era elegido y sobre su cabeza se derramaba aceite para consagrarlo para un servicio especial. Todo lo puedo en Cristo, en este sacerdocio de autoridad. Y ser sacerdote es entender que hemos venido no solo para ser hombres y mujeres, sino para servir. Hay algo que venimos a hacer en servicio, este sacerdocio, como mediadores entre Dios y cada uno de los hombres y las mujeres para que saquen esta dinamita ante toda circunstancia y en todo puedan contentarse y fortalecerse en Cristo. Él como ungido sumo sacerdote, ungido es haber sido escogido y haber sido derramado el aceite. El aceite es la figura de la presencia del Espíritu Santo. Una operación entonces que el Espíritu de Dios quiere venir a hacer a nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo, en el ungido, que me fortalece. Ser parte de ese Cristo, hay un sacerdote, hay una autoridad, hay alguien designado por Dios para fortalecer mi liderazgo, para fortalecerme y también poderlo todo. Y me fortalezco en esa unidad, en ese vínculo, porque fue ungido, porque es el mismo Espíritu Santo trabajando a través de Él en mi vida, derramando también su presencia. Ese aceite es mucho más que me derramen aceite, tiene que ver con algo que el Espíritu de Dios viene a hacer a nuestra vida. Es ser parte de ese trabajo. Lo que se opone a esa resiliencia, a ese poder, a esa dinamita, a esa violencia, a esa fuerza, esa capacidad espiritual que portamos y que nos hace decir todo lo puedo, pero no llevar a vivirlo, manos inmóviles. Dice Pablo, te aconsejo. Yo creo que le tiraba una oreja, más que decirle te aconsejo, nene, que avives el don, que lo enciendas nuevamente, porque a través de mis manos impuestas con autoridad, de mi hacer, te fue activado cada uno de los dones que Dios puso en tu vida. Quizá en un momento de debilidad de Timoteo, no sé si ante una pandemia o ante situaciones problemas, cuando las cosas no salen como esperamos, cuando los miedos ante el futuro son mayores que la realidad. Necesitamos esa palabra de autoridad y ese consejo, ese que nos trae a memoria lo que tenemos dentro, algo que es activado. Todo lo contrario, entonces, a este espíritu de poder, Pablo le afirma a Timoteo, es lo que recibimos. De Dios lo que recibimos es eso, espíritu de poder, dinamita. La resiliencia la recibimos de Dios, pero lo contrario sería cobardía. La cobardía no vino de Dios. ¿De dónde la sacaste? Habrá que buscar. Pero más que buscar, habrá que aprender a desechar. Porque lo mejor que nos puede pasar es manifestar ante toda situación lo que de Dios viene. Lo contrario a resiliencia, a poder, a dinamita sería cobardía, falta de fuerzas. Lo opuesto. Saben que la psicología lo llama anomia. O somos resilientes o hay en nosotros anomia. Esa es la palabra. Una palabra difícil, pero que si nosotros miramos lo que significa, nos da una manifestación de cosas espirituales que vivimos. La falta de resiliencia o anomia es un estado de desorganización social, de aislamiento de un individuo por la falta de normas sociales, el aislamiento. Nosotros podemos estar aislados por una cuestión de organización social, en pos de un objetivo mayor como es este. Nosotros sabemos que lo mejor que hoy podemos hacer es estar en casa, pero distinto es vivir aislado, no querer comunicarme con nadie, estar renegado de los demás, menospreciar a los demás, porque ninguno es digno de relacionarse conmigo. Desorganizado socialmente por falta de respeto a las autoridades, ¿no? Podés estar aislado por haberte cansado de ser parte de la iglesia, por haberte cansado de los líderes,
¿no? O de quienes estaban dentro de la iglesia. Anomia, falta de resiliencia. Esas actitudes nos van a llevar a no desarrollar esa capacidad para enfrentar las situaciones adversas de la mejor forma, a no ser fortalecidos en todo lo puedo, pero en Cristo. Lo contrario a todo lo puedo en Cristo no es no lo puedo, es todo lo puedo en mí. Anomia. Saben que esta anomia, esta falta de resiliencia, esta falta de poder, en la medicina es también identificado como un trastorno en el lenguaje. En aquellos que tienen dificultad o la incapacidad no pueden decir el nombre de las cosas o recordarlo. No recuerdan el nombre de las cosas. Es una manifestación y tiene que ver con lo espiritual. No recordar el nombre de algo es no recordar su propósito, porque el nombre de algo tiene que ver con para qué lo uso, para qué nació. Una mesa, recordar mesa es saber qué es el lugar de apoyo, el lugar de trabajo, sus funciones, sus capacidades, ¿no? Su carácter. El nombre de alguien tiene que ver con su autoridad, con su carácter, pero también con su propósito. No recordar el nombre es todo lo contrario, la manifestación de este poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, siendo parte del ungido, respetando a ese ungido que va a ungirme. Una de las manifestaciones entonces de este no lo puedo sería no recordar el nombre, no recordar propósito de las cosas y mucho peor de nosotros mismos. En realidad la palabra resiliencia proviene del latín y me llamó la atención porque significa volver atrás. Esta capacidad de adaptación ante los problemas o las catástrofes es volver atrás, es volver de un salto, es saltar hacia atrás, es rebotar y volver al principio. Y es lo que necesitamos hacer, porque en el principio éramos uno con Dios, en el principio el Verbo estaba en nosotros como en Él, en el principio nuestra vida era la luz, nuestra vida era la luz. En el principio, antes siquiera de tener este envase, este cuerpo, esta alma que hoy sufre, que hoy cuesta, en el principio, volver al principio. La resiliencia nos hace en un instante, en medio de las adversidades y de este cuerpo que inclusive hasta puede enfermarse y no te sientas culpable. Pero volver al principio es recordar quién soy y para qué vine. Y saber que mientras haya propósito, mientras haya nombre y lo recuerde, mientras entienda el motivo por el cual estoy en la tierra, este envase seguirá funcionando de la mejor forma. Resiliencia, dinamita. Esa dinamita del interior es la que tiene que salir constantemente de nosotros. No es algo que vamos a hacer así, por arte de magia. Lo digo y será hecho. Lo digo, lo entiendo, lo vivo y lo manifiesto en cada paso de mi vida. Volver atrás. No olvidar nunca cuál es mi principio, cuál es tu principio. Tu principio no comienza en el instante en que creciste, porque pudiste haber nacido en una familia creyente. Tu principio está en la eternidad, antes que decidieras, junto con Dios, venir a ser parte en esta tierra, de esta vida, con un tiempo limitado. Y el tiempo urge. Hay que sacar a luz ese poder, esa potencia. Dice que la palabra, entonces, que es muy importante la influencia de unos sobre otros. Entonces es muy importante que reconozcamos a quién puso Dios para que influya sobre nosotros. Y no solo que lo reconozcamos, sino que seamos agradecidos, que no lo olvidemos. ¿Quién puso Dios para imponer sus manos, para activar esos dones y para guiarme y enseñarme a usarlos, para llevarme a ese cumplimiento de aquello por lo que nací? Es importante no solo que lo reconozcamos, sino que lo honremos, porque puede que no hayamos sido muy agradecidos, ¿no?, ante
esos pastores, ante las distintas personas, ¿no?, que Dios usó en distintas etapas de nuestra vida y mucho más a los que ahora esté usando. Procesos de aprendizaje, procesos a través de los cuales fueron distintas personas en nosotros trabajando. Es necesario ser constructores de esta dinamita espiritual, de este poder, de esta capacidad. Es necesario que seamos parte de una sociedad y de una iglesia constructora, generando hombres y mujeres capaces de desenvolverse. Se generan engendrando, eso hace la palabra en nosotros, palabra tras palabra, entendiendo y viviendo la palabra para ser engendrados y que salga de nosotros ese ser que, como Pablo, reconoce lo que le fue puesto, reconoce para qué, reconoce a quién, en quién está generando esto y lo pone en marcha. Sabe que este poder, esta dinamita, tiene que ver con un vigor, tiene que ver con una vitalidad, con una energía, con una entereza y con una potencia. Lo contrario, rigidez, inflexibilidad, terquedad, dice la palabra. Lo contrario, obstinación. Quizá durante mucho tiempo eso ha sido lo que nos calificó ante nuestro Creador o ante cada una de las personas que Dios ponía en nuestra vida para guiarnos, para sacar de nosotros lo que Él puso, y lo que Él puso es lo mejor. Quizá en nuestra insatisfacción, nuestra obstinación hemos querido sacar no lo que puso en nosotros, sino otras cosas. Y no hemos reconocido qué tenemos dentro. Entonces, poder dejar que nos muestren qué tengo y que me guíen para sacarlo, para perfeccionarlo, para poder hacer sobre otros esa misma operación. El vigor, el vigor. Un vigor que tiene que ir mutando. No se trata de un vigor humano. El humano trabaja en unidad con el espiritual. Son fuerzas que no son solo humanas. Quizás sacaste las humanas ante las situaciones, pero muchas veces dicen que una madre, cuando está en peligro de un hijo, y lo habrás vivido, como lo habré vivido en situaciones extremas, saca de dentro una fuerza que es que va más allá de lo normal, ¿no? No deja de ser una capacidad humana, pues la dinamita es más fuerte que esa. Esa es poderosa, pero este poder, ¿no?, este poder interior, esta dinamita, esta efectividad del todo lo puedo, no solamente cuando está en peligro mi hijo, sino en toda situación y por todo, hombre y mujer, todo lo puedo, porque entonces sé por quién estoy fortalecido. Este vigor que tiene que mutar, ahora hay que empezar a sacar el espiritual. Dice el Salmo 68:35, este Dios temible, temible como es Él, el Altísimo, el Todopoderoso, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Nosotros somos su pueblo, vos sos su pueblo, sos parte de su pueblo. Y si dejaste de serlo en algún momento o aún no lo sos, Él es el que te va a dar fuerza y vigor, los dos en uno. Una fuerza en este envase, en este cuerpo que puede estar enfermo, puede estar debilitado, pero el vigor, esa es la dinamita, esa fuerza espiritual que la puso en el principio. Él sabe que está porque Él mismo la puso. Dice que Él la da, Él es el que la da. Bendito sea, Señor. Así cierra el Salmo 68 en el versículo 35. Él, el temible, nos habla, y que use mi voz hoy para hablarte, para que puedas saber que Él te va a dar siempre fuerza y vigor. El temible, porque sos parte de su pueblo. Bendigámoslo juntos. Bendigo este día, bendigo este tiempo, esta oportunidad gloriosa que tenemos de que esa fuerza y ese vigor que hoy Él está dispuesto a aumentar y a multiplicar salga. Déjalo que fluya, pero déjate guiar
Si te dio quien guiar, confía más que nunca. Necesitamos rebatir toda maldición, porque si algo dio Él en la cruz, si por algo dio Él en la cruz su vida, el Cristo, fue para que toda maldición quede sin efecto. Esa de que el hombre no confíe en el hombre, encarguémonos de que quede sin efecto aprendiendo a confiar, porque es Él a través de hombres. Y no hay nada que no pueda ser cambiado cuando es Él el que está en el medio. Aprendamos a confiar. Depositemos en sus manos este tiempo, todas las dificultades, las adversidades. Dejemos que Él entre más que nunca para operar, pero saquemos a luz esa dinamita que Él puso dentro nuestro. Dejémonos guiar para que salga. ¿A qué consejo es al que le echas oído? ¿Saben esta idea de un virus? Muchos la dibujan como un bichito, ¿no? Pero no es un bicho porque no tiene vida. Tenemos que reconocer este enemigo que nos tiene arrinconado para que no nos tenga más de lo necesario. Porque esto de estar encerrados en casa es una decisión. Es una decisión, es la mejor decisión, porque es la que nos permite no ser nosotros mismos usados por este ser. No es un ser vivo. Saben que es un fragmento. Es un fragmento que espera a tener la posibilidad de que nosotros mismos, si no decidimos lo mejor, lo llevemos de un lugar a otro. Y cuando haya el ambiente propicio, en nuestra boca, nuestra nariz, nuestros ojos, que son precisamente nuestro hablar, nuestro olfato y nuestra visión. Una zona donde lo que hace, zonas oscuras y húmedas, oscuras, con una falta de luz, lo que hace ahí es transformar nuestras propias células en nuestros enemigos. Yo los veía como esos pensamientos, ¿no? Hay ideas que se sueltan. No puedo, no sirvo, este es malo. Tantas ideas, tantos pensamientos que están ahí, que son soltados, que son dichos, no tienen vida, pero cuando los dejo entrar, transforman mi propia vida en mi enemigo. Se transforman en enemigo y se multiplican. ¿Qué pensamientos son los que dejo entrar? Porque no tienen vida hasta que les di cabida. Y no solo les di cabida, sino que contaminan a otros. Les eliminan a otros las esperanzas, las fuerzas, los hacen debilitar y desfallecer, espiritual o físicamente. Reconozcamos al enemigo. No tiene vida. Nuestra ignorancia o nuestra mala conducta los puede llevar a usar tu propia vida para multiplicarse. Y entonces no solo digo no puedo, sino que nadie puede. Y no solo ese fragmento, esa idea, era una frase o una idea. Dios no existe. La iglesia no sirve. Los pastores no sirven. Ideas. Si yo les doy cabida en medio de mi oscuridad, comienzan a tomar mi vida y a multiplicarse. Y no va a salir de mí el poder, lo que Dios depositó, sino que me voy a transformar en un ente multiplicador de pensamientos sin vida. Combatamos este enemigo, el biológico, pero también el espiritual. Los virus espirituales son ideas, pensamientos. Tus pensamientos, dice Dios, no son los míos. Los de Él tienen vida, los de Él vivifican, los de Él nos fortalecen para sacar lo mejor. Hoy que tomes los mejores pensamientos, te dejo en esa intimidad, en ese lugar escogido de tu familia, para que tengas la oportunidad de sacar lo mejor de vos y de los demás. Somos responsables, nos hacemos cargo. Cecilia, parte de la iglesia Tiempo Nuevo Mai, aquí en Fuengirola, al sur de España. Un beso, un abrazo, te amo. No importa si te conozco o no, te amo y estamos juntos para esto. Bendiciones.